divagar. El día de hoy vamos a inaugurar el mes de febrero hablando sobre situaciones de amor y de amistad, que es algo que trabajamos mucho en la consulta y que me gustaría compartir con ustedes. Por eso fue que el mes de febrero se prepararon videos que van relacionados con el tema, y justamente es para que ustedes en casa puedan trabajar las habilidades sociales con sus niños, que son indispensables, algo necesariamente sí o sí, y esto no es más que la manera en cómo nos relacionamos con las otras personas, si nos relacionamos de una manera positiva o nos relacionamos quizá a lo mejor de una manera agresiva, o cómo nos vinculamos de una manera ansiosa. Y esto es algo que a nuestros niños nos alcanza, porque pues nosotros somos modeladores, enseñamos a los niños sin decir, porque pues solamente los niños nos observan y con eso es suficiente. Y en consulta este tema lo abordamos las 4 semanas que los niños van a sesión. Y es bien bonito porque a partir de la siguiente semana en consulta lo vamos a estar haciendo. Yo les pongo una hoja de trabajo, leemos libros justamente sobre el amor propio, sobre los vínculos, sobre el papá que no me ve, sobre el amor en la familia, incluso sobre autoestima, el autoconcepto, etcétera. Dependiendo la necesidad de cada niño, es como lo trabajamos en consulta y nos enfocamos en ese tema. Ya los papás, yo les avisé y los papás dijeron, estoy de acuerdo. Por eso es que el día de hoy inauguramos, yo les decía, el mes de febrero, y vamos a estar hablando justamente sobre el valor del amor y la amistad, así es como lo trabajamos en la consulta, y nos enfocamos en las necesidades de cada niño. Pues nada, si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues yo soy Mónica, soy psicóloga, trabajo con los niños en consulta, niños a partir de los 4 años y hasta los 12, 13 años, y trabajo situaciones, justamente esta es una razón de consulta para mí, donde los niños llegan porque no saben cómo hacer amigos, llegan porque no saben cómo vincularse en un salón de clases, incluso con los maestros, niños que a veces se vinculan de una manera muy agresiva, quiere decir que salen a jugar al patio y juegan empujones, rasguños, y en algo no están de acuerdo, muerden, por ejemplo, o lloran de manera pues descontrolada y les cuesta mucho trabajo parar. Esto es una razón de consulta. Entonces, los niños llegan a consulta y por medio del juego ellos no se dan cuenta que están aprendiendo. Los papás sí, los papás aprenden incluso a comunicarse, suelen ser mucho más asertivos, incluso llevan una rutina en casa. Empatía, lenguaje positivo, los papás aprenden mucho, incluso ellos aprenden a vincularse con sus niños de manera pues mucho más segura, mucho más saludable, y entonces pues ahora sí en consulta todo funciona muchísimo mejor. Y pues también soy mamá de 2. Pero vamos a enfocarnos ahora sí en lo que es el tema, a lo que venimos a platicar sobre las habilidades sociales. Y las habilidades sociales es, yo les decía, la manera más pura de cómo nos relacionamos con las otras personas, es cómo nos vinculamos. Las habilidades sociales es que ciertamente hay situaciones donde a veces como adultos, por ejemplo, no sé, yo recuerdo cuando yo trabajaba con otras personas, por ejemplo, recuerdo mucho que trabajaba en un hotel que éramos alrededor de unas 300 personas. Yo recuerdo escuchar muchos adultos que solían decir, yo no vine a ser amigos, yo vine a trabajar. Esas personas pues tal cual van a trabajar y no les gusta socializar, probablemente quizá a lo mejor porque tengan algún tipo de ansiedad, porque pueden ser muy introvertidos, puede ser también alguna fobia en la parte social que les cueste, y eso está bien. Pero al final, otra vez, revisa cómo estás tú en casa socializando, y me refiero otra vez si nos vinculamos desde la empatía, si somos amables, si somos agresivos, si cómo gritamos, el vocabulario que usamos, la manera en cómo hablamos incluso de los demás. O sea, me refiero si criticamos, hacemos juicios, o lo vemos de una manera positiva, a lo mejor con bromas, a lo mejor también con sarcasmo. Estas maneras es donde los niños nos copian y es donde lo llevan afuera. Los niños no aprenden nada de lo que no se les haya enseñado, y todo se aprende en casa. Entonces, estas habilidades de las que hoy vamos a hablar incluye la manera en cómo nos expresamos. En cómo hablamos de nuestros sentimientos, cómo nos transferimos también, o sea, cómo nos damos a las otras personas y cómo recibimos también a las otras personas. Incluso también cuando hablamos de las emociones, cómo las puedo yo expresar, si es que puedo expresarlas. Los niños sí tienen el permiso de expresarlas, y no solamente eso, sino de aprender a resolverlas. Y esto incluye, por ejemplo, los berrinches o las rabietas.
¿Ok? También las habilidades sociales forman parte de cómo expreso yo mi opinión, porque podemos expresarla de una manera adecuada, en el tono de voz, otra vez el vocabulario como está incluido, o a lo mejor lo hacemos de una manera más ruda, de una manera más impositiva, y a lo mejor hasta también con un juicio. Y también incluye en las habilidades sociales la manera incluso cómo estoy pidiendo o expresando mis deseos. Es como todo un combo bien interesante. Algunos ejemplos de habilidades sociales que ahorita yo les voy a platicar, los vamos a desglosar tal cual como se llama el tema, Manual de Habilidades Sociales para los Niños. Incluye, por ejemplo, ser empáticos, o sea, esto del manual, cómo aprender a ser amigos, cómo relacionarme con las otras, es qué tan empático soy, qué tan asertivo soy, qué tanto autocontrol de mí tengo. O sea, me refiero cuando hay alguna situación que no puedo manejar, cómo me controlo, me desbordo, me aíslo. Hay personas que suelen tener esta verborrea que hablan sin parar, incluso si están nerviosos se sueltan a reír, cómo lo manejan. ¿Ok? ¿Qué tanto también escucho? Porque esto de relacionarme con las otras personas tal cual es hacer amigos, hacer vínculos, a veces a lo mejor no tan cercanos, pero justamente el día de hoy el objetivo de las habilidades sociales es hacer relaciones profundas. Y con profundas me refiero a significativas, poder cuidarlas, poder empezar a ser amigos con vínculos fuertes y que puedan ser duraderos y saludables. Entonces, en estos vínculos se necesita, pues, y sí que yo pueda hablar mucho, pero también la capacidad que yo tengo para escuchar al otro. Y la empatía va incluida también. La manera en cómo yo escucho, pues la otra también es qué tanto yo me comunico y cómo lo hago. De esta manera yo te decía positiva, agresiva, ¿cómo lo hago? Otra también es que dentro de las habilidades, la manera en la que yo tengo para cooperar. Y cooperar no es lo mismo que ayudar. También qué tanto yo trabajo la validación emocional. La validación emocional es reconocer que yo me siento triste, pero también reconocer que el otro está triste y qué poder hacer con ello. Y también la resolución de conflictos es cuando se presenta una situación, pues qué tan bueno, qué tan hábil soy para poder resolver situaciones. Y también los niños aprenden sobre negociar, y eso es algo que en consulta a los papás les genera de repente un poco de conflicto porque a veces piensan que están muy chiquitos para que aprendan a negociar, y eso incluye en que a veces piensan que los niños van a aprender a manipular. Pero cuando ya les digo a los papás, es que los niños tienen que aprender a negociar para cuando estén solos allá en la escuela, donde nosotros no estemos, es donde los papás como que ya frenan y dicen, es cierto, no lo había pensado, porque allá en la escuela yo no estoy, y que él pueda negociar. La verdad es que eso es muy bueno, porque el negociar es ganar de ambas partes. ¿Ok? Ahora, ¿por qué es tan importante hablar de relaciones, de habilidades sociales? Ay, perdón, es que no sé si me quiere dar gripa y siento el malestar en la nariz. ¿Por qué es tan importante que hablemos de las habilidades sociales? La importancia es porque es la manera en cómo nosotros nos damos con las otras personas de una manera real, y sí tiene que ser positiva. Y cuando digo real, me refiero a esa parte donde hoy en día el que los niños y que nosotros también como adultos nos incluimos, tenemos a veces estas relaciones que nos vinculamos con otros por medio, por ejemplo, del teléfono. Y yo me atrevo a decir que a veces esas relaciones para un niño no son tan reales. Quizá a lo mejor yo sé de adultos que conocen en línea personas y a veces se mudan y se casan y se van a otro país. Eso ya tendría que experimentarlo un adulto con la madurez de un adulto. Pero en el caso de los niños es importante hablarles del tiempo presente y hablarles de situaciones reales, porque no me dejarán mentir que hay muchas situaciones que salen en las noticias, que los niños por medio de Roblox o de otras aplicaciones conectaron con otras personas, y es cuando salen de casa, toman un camión y se mueven a otra ciudad, y estas son situaciones reales. Y esas no son precisamente habilidades sociales porque son negativas, donde ponen en riesgo a los niños. Entonces son temas que de veras necesitamos sentarnos con nuestros niños para poder platicar y poder ordenar y poner en la mesa los alcances que pudiera tener cuando los niños no tienen estas habilidades. Ahora, es muy probable yo, porque estoy quizá a lo mejor aquí especulando, pero a lo mejor estos niños que de repente pudieran hacer relaciones, vincularse por medio de en línea y pretender que pueden conocer a una persona que no conocen,
quizá a lo mejor habría que revisar y probablemente son niños que suelen estar muy solitarios, que en habilidades sociales las tienen muy pobres y que probablemente no tienen amigos en la escuela y probablemente quizá vivan en casa una situación complicada con conflictos dentro de la dinámica familiar y es una manera a los niños de poderse dar y también de recibir el cariño. Porque los niños lo van a buscar de manera natural. Y si lo tienen en casa de manera segura, no van a buscar afuera lo que tienen en casa. No van a buscar afuera el amor cuando adentro se sienten amados. Entonces, es bien importante hablar de habilidades sociales porque estamos hablando de una realidad y de hacer vínculos que sean positivos, porque justamente cuando hablamos de las habilidades sociales, yo ahorita estoy enfocándome más en que los niños aprendan a ser amigos de una manera saludable y que aprendan a poner límites también, justamente para tener relaciones saludables, porque imaginemos un niño que las aprende estando muy pequeño, imagínense cuando estén ya en la adolescencia, donde estén buscando pares, me refiero, donde estén buscando novios. No imaginemos después una jovencita, un jovencito de 20 y tantos, 30 y tantos, donde ya están buscando pares para ya formalizar una relación y entonces quieran casarse y después tener hijos. Entonces, esto es otra vez patrones y esto va mucho de la mano con la manera en cómo yo me vinculo y es como lo aprendí en casa. Entonces, es bien importante. A este tema sí denle mucha importancia, denle mucho peso porque esto, yo les decía hoy, nada más me estoy refiriendo a los niños a que puedan tener amigos saludables en relaciones saludables, pero esto va más allá y lo vamos a llevar el resto de nuestra vida, ¿ok? Entonces, esto también es importante porque enfocándome en los niños, es que cuando los niños tienen amigos es parte de su autoestima y de hecho no me dejarán mentir que a veces, porque también para mí es en razón de consulta hablando de habilidades sociales, es que los niños llegan a consulta porque no tienen amigos. Llegan a consulta porque son niños muy introvertidos y dentro de ser introvertidos son niños que tienen miedo. Son niños que les cuesta socializar. Incluso conmigo llegan niños con diagnóstico, con autismo, con TDAH, y los niños con diagnóstico, por ejemplo, en el caso del TDAH, suelen aislarse un poco más, no les gusta trabajar en equipo porque pues traen una condición completamente y socializan de manera diferente, pero no, diferente me refiero que los niños que han llegado a consulta suelen ser niños que no tienen tantos amigos, pero que las relaciones que construyen son muy profundas. Pero les cuesta, a veces la empatía les cuesta. No es imposible, es diferente trabajar con ellos de manera diferente. Y en consulta, por ejemplo, han llegado mamás que no puede hacer amigos o tiene un amigo que quiere mucho pero no sabe cómo poner límites. O tiene un amigo que, esto para mí ha sido razón de consulta constante, el que los niños tienen amigos, pero tienen un amigo que es agresivo, tienen un amigo que se mete en problemas, tienen un amigo que todo el tiempo le mete en reporte y mi hijo lo adora y se le hace muy emocionante pues todas las cosas locas que hace el niño y entonces pues ahí va mi hijo y ahora también reporte le meten y de repente mamá dice no sé cómo manejar la situación, hay mamás que dicen de plano no te juntes con él. Hay mamás que dicen, yo no quiero llegar a ese punto, pero quiero aprender a que mi hijo incluso pueda aprender a relacionarse con los otros niños. Hay niños también, por ejemplo, lo que ha llegado a consulta mucho son las niñas que tienen alrededor de unos 9 añitos, 9, 10 añitos, donde a la edad de 7 años los niños y las niñas empiezan a ser un poco más selectivos y entonces buscan amigos, mejores amigos, un mejor amigo, 2 mejores amigos, pero ya no son tantos amigos como en preescolar. Entonces, cuando las niñas llegan a esta edad de los 9 años más o menos, 8, 9 años más o menos lo que se ha visto en la consulta, de repente si es un grupo incluso de 3 amigas, 4 amigas, de repente hay niñas dentro de este grupo que pueden ser más afines una que otra y a veces hay una niña que suele ser más líder pero de una manera negativa y entonces ella decide con quién yo me voy a juntar y con quién tú te deberías de juntar y no le hablen a aquella niña y vamos a ir corriendo y hay que dejarla atrás o hoy no, tú no vas a jugar conmigo, no vayan detrás de ella, no, hoy no le hagan caso. Esto ha sido una razón de consulta para mí y yo lo veo en el 90% de las situaciones son las niñas. Los niños a esta edad trabajan de una manera diferente.
Entonces, esto es algo que a las niñas les lastima y les frena en su autoestima porque ellas piensan que hay algo que está mal en ellas. Por eso que las niñas no quieren jugar. Ahora, hay niñas también que son muy introvertidas y eso está bien. Yo hoy mi intención no es que ustedes cambien la personalidad de sus niñas o que sean niños extrovertidos o niñas extrovertidas. Al contrario, es con la personalidad que tu hija tenga, que tu hijo tenga, el punto es hacer amigos que tengan relaciones saludables y hacer amigos donde tu hijo, tu hija no se desgaste en darse al otro con tal de que lo acepten, porque esto lo van a necesitar en la adolescencia. En la adolescencia ya también son selectivos los jovencitos, pero ya hay un sentido de pertenencia. Ellos quieren pertenecer al grupo buena onda de la escuela, el grupo popular, pues quizá a lo mejor cuando hablamos de pares, pues con el chico más guapo, y necesitan otra vez esta parte de cómo seleccionar al novio, por ejemplo. O sea, de una amiga, ya hace días yo les puse un video acá en psicología infantil y terapia de juego, hace unos 2-3 días de unas jovencitas que están dentro de un carro. Son unas adolescentes y hay una chica que es muy agresiva y como le pega a la otra, incluso le dice palabras y la otra se nota como se hace chiquita. Esas son habilidades sociales y ahí hay habilidades sociales por una parte de una jovencita agresiva y la otra que tiene habilidades sociales muy pobres y las acepta con tal de que sean amigas, y seguramente otra vez la niña que se hace chiquita otra vez en casa de tener conflictos donde no se siente querida, no se siente valorada, no se siente vista y busca esto afuera. La otra chica seguramente ha de pasar por una situación similar, pero muchas veces por la personalidad nos manejamos de maneras diferentes. Entonces, hablar de habilidades sociales es muy importante, es indispensable porque son son puntos que nos forman en nuestra personalidad, son puntos que habla de nuestra autoestima y que socializamos de manera natural. Y yo otra vez, si eres introvertido, está bien y aún así socializamos de manera saludable y queremos relaciones saludables y queremos buscar pares de manera saludable y se los tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿ok? Ahora sí, vamos a empezar con el manual. El manual son estos puntos que yo les voy a dar para que ustedes en casa tengan estrategias que les ayude a enseñarle a nuestros niños las habilidades sociales. El número 1, vamos a empezar con que vamos a ser conscientes que esto de las habilidades los niños las aprenden en casa. Los niños no las van a aprender en la escuela, puesto que los niños entran a la escuela entre 4 y 5 años y hay niños que se tardan un poquito más. Hay niños que entran quizá a lo mejor desde maternal o quizá a lo mejor desde guardería. Y aquí cuando hablamos de socializar es que los niños, por ejemplo, los bebés que van a la guardería o los bebés que van a maternal, no socializan. Con socializar me refiero es cómo nos vinculamos y nos conectamos con otros. Aquí lo que sucede con los bebés es que ellos aprenden a adaptarse donde hay más bebés y a esperar turnos. Hay mucho aprendizaje también. Pero esta manera en cómo se dan, a menos que el niño pase demasiado tiempo en la guardería, entonces sí va a aprender de sus cuidadores, y va a aprender a recibir el amor, y va a aprender a dar el amor de manera saludable o no saludable, sus cuidadores. Y con cuidadores me refiero sí a los padres, a los abuelos, quienes están educando al niño, y muchas veces otra vez en la guardería donde los niños pasan demasiado tiempo, se van a dar a los cuidadores. Y me han contado las mamás más de una que a veces en la guardería tratan tan bien a los niños que cuando llega la mamá en la tarde, los niños no se quieren ir a casa porque pues no se pueden separar de la cuidadora. Y hay mamás que me han platicado, me he salido de trabajar porque pues ya esto me está asustando, ¿ok? A eso me refiero, ¿ok? Las habilidades sociales, el número 1 es, vamos a ser conscientes que toda la relación empieza en casa. Entonces, en casa, aquí vamos a revisar en casa cómo estamos trabajando la parte social. Y la parte social es cómo nos relacionamos, o sea, cómo es la relación entre los papás. ¿Es amable? ¿Es violenta? ¿Es agresiva? ¿Es negativa? ¿Nos hablamos con groserías? ¿Nos hablamos
con sarcasmo, o sea, nos lastimamos, somos hirientes, o sea, cómo nos estamos trabajando en casa, cómo nos estamos dando, cómo nos estamos vinculando. Eso es lo que los niños se llevan, versus una familia que se da los buenos días, una familia en que en casa para nada se usa el cinturón. Yo no estoy diciendo que mamá en la tarde pues no de repente levante el grito, pero que no es en una crianza con gritos o con el cinturón, sino es una crianza desde donde hablamos, desde nos escuchamos, en casa todos cooperamos. O sea, yo conozco familias que llevan esta dinámica de apego seguro y es real. Y conozco más de una familia que tienen esta manera de vincularse. Entonces aquí el punto es que el día de hoy ustedes empiecen, vamos a estar revisando cómo estamos en casa, porque a lo mejor no me había dado cuenta, a lo mejor en casa yo me he dado cuenta que mi hijo tiene conflictos para relacionarse con los niños, o veo también que en la escuela a lo mejor mi hijo es el que pega, pero yo no había visto que esto lo aprende en casa. ¿Ok? Número 2 de nuestro manual es, vamos a empezar a trabajar la escucha activa. La escucha activa no es más que escuchar a nuestros niños con todos los sentidos. La escucha activa es esto donde yo como adulto me pongo al nivel del niño y me siento con él a platicar, a escucharlo. La escucha activa es esto donde conecto visualmente, o sea, me pongo al nivel de mi hijo, que quiere decir que si me tengo que sentar, si me tengo que agachar, los adultos que son muy altos que se pongan de rodillas, los que trabajan con niños a veces nos sentamos en el suelo así como flor de loto y platicamos con los niños. En consulta no me dejarán mentir los papás que trabajan conmigo, las mesas y las sillas son del tamaño de un niño. Y de hecho le he cambiado como 3 veces porque antes eran muy bajitas y era de repente cansado para papás muy altos y las sillas eran muy pequeñas, después las hice un poco más altas y ya la última que tengo, digamos que no están tan altas pero tampoco están tan bajitas. Mi intención es esa. Ahora, yo soy muy chiquita, yo mido 1.50 y la verdad es que puedo conectar con muchos de los niños de mi consulta sin ningún problema. Pero los papás que son muy altos, de repente los niños llegan a mirar hacia arriba y si papá está enojado apuntando hacia abajo, esa no es una escucha activa. Entonces, la escucha activa es estar a la altura de mi hijo, hacer contacto visual y poder escucharlo con todos los sentidos, con la mirada, con el cuerpo, con los oídos puestos ahí, sin distracciones, estarlo escuchando y dejarlo que hable. Cómo él puede expresar sin intervenir, sin poner palabras en su boca, que pueda ayudar. Ahora, cuando digo palabras en su boca, puede ser que tenga un vocabulario ya el niño muy desarrollado y que pueda expresarlo, pero si no lo tiene, quizá a lo mejor sí le doy una ayudada con algunas palabras para que él pueda aprender a expresarse, ¿ok? Otro punto también, el número 3, es hablemos de gestión emocional. En casa, esto es algo que digo ya ahorita creo que en todas partes podemos escuchar sobre la gestión emocional, sobre la validación emocional, hablar sobre los sentimientos y sobre las emociones. En casa mi recomendación, como lo trabajamos en consulta, es tengan un lugarcito especial donde podemos hablar de las emociones. Cuando los niños ya crecen, realmente ese rinconcito no lo van a necesitar, pero aquí lo que les quiero decir es que así, porque es como se los explico a los papás en la consulta, así como en la cocina, o sea, la cocina tiene un lugar. ¿Qué quiere decir? Que ahí hay sartenes, vasos, ahí hay comida. O sea, la comida no puede estar guardada en el baño o en el closet, tiene que estar en la cocina. En el closet que hay, pues zapatos, ropa, abrigos, ahí no hay comida, ahí no hay papel de baño, ahí no hay herramientas de trabajo. Digo, a lo mejor en algunas casas un pedacito podría ser una bodega. Lo que quiero decirles es que en la casa hay un orden de dónde debe ir todo. Bueno, cuando hablamos de emociones, busquen un espacio donde asignen ese lugar para hablar de emociones. Cuando los niños aprenden, porque eso es lo que da el permiso de que hay un lugar donde yo puedo sentir, hay un lugar donde yo puedo decir, expresar y después ir al siguiente nivel, ¿qué hago ya con mi tristeza y qué hago ya con mi enojo? Cuando hay un lugar, el niño puede tener el permiso de pedir, de sentir, de expresar y el adulto de escuchar, de contener y de solucionar. Cuando ya no lo necesiten, recogen ese rinconcito y entonces ahora sí puedo hablar de lo que siento en cualquier rincón de la casa, dentro y fuera de casa. Y ese aprendizaje el niño se lo va a llevar afuera. Entonces imagínense un niño que de repente le da un empujón a mi hijo, pero que en casa hablamos de lo que sentimos. El niño va a decir abiertamente, él me empujó y no me gusta que me empuje. Y cuando me empuja me siento molesto y no me gusta.
Y ahí el niño ya expresó. Y a mí me ha tocado ver cómo hay niños que se expresan de tal manera que el otro que no lo sabe se queda pasmado porque es que está sucediendo. Esas son habilidades sociales. Entonces, en casa, den permiso de hablar de lo que siento. Y no solamente a los niños, empiecen ustedes como adultos. En consulta no tienen idea cuántos adultos, cuando hablamos de emociones, los adultos no saben cómo se pone el cuerpo cuando ellos están enojados. Y a veces los papás dicen, no, yo no me enojo para nada. Y el niño, sí, claro que sí, cuando tú te enojas, haces y dices. Y el papá, no, no es cierto. Lo que sucede, papá, es que cuando tú te enojas, el cerebro completamente queda anestesiado y ya no te das cuenta de lo que hiciste o de lo que dijiste. Pero el niño que muchas veces tiene mucha compostura porque en consulta aprenden muchísimo, el niño puede escuchar y no desbordarse, porque eso es lo que aprenden los niños. Y los papás también lo aprenden. Y de hecho los niños es mucho más sencillo y los papás les cuesta demasiado. Y a veces en consulta me ha tocado muchas veces que a veces estamos a medio proceso y es donde el papá dice, Mónica, dame una recomendación de ir a trabajar terapia individual porque ya me he dado que mucho de esto, o sea, yo necesito ayuda de manera particular para que esto en casa funcione mejor y mi hijo pueda sanar de manera pues mucho más rápida y con mejores resultados. A veces los papás se van a consulta, a veces ya ni regresan. Otras veces les digo a los papás, vayan. Podemos intercalar, trabajar crianza también, o vayan ustedes primero y después nos vemos a lo mejor en 1 o 2 meses. Lo hemos hecho de diferentes maneras, pero aquí el punto es, vamos a abrir esta parte emocional. ¿Cuántas veces a nosotros como personas, o sea, yo como mamá, a mí mi mamá, por ejemplo, yo les platico, mi mamá siempre ha sido de mucho de expresar su cariño, de decirlo y de hacernos sentir con besos y abrazos. Y en cambio mi papá suele ser muy seco. Sí lo llegaba a decir muy de vez en cuando. Entonces ya se imaginarán también al momento de yo buscar parejas el tipo de vínculo con el que yo solía vincularme, con un apego ansioso. Este apego ansioso es necesito ser vista. Y todo esto son patrones otra vez que se repiten. Entonces imaginen yo en casa que quizá a lo mejor yo me cueste trabajo darle besos y abrazos a mis hijos, que a lo mejor yo pueda sentirme limitada al decir que los amo. Yo puedo sentirlo, pero no sé cómo decirlo. Me da vergüenza, siento que si les digo, pues mi autoridad se va a ir, o siento que a lo mejor yo misma me hablando, es lo que me han platicado los adultos. Y la verdad es que, papá, al contrario, cada vez que tú dices que amas, y no solamente dices, sino que también lo expresas, le estás dando una seguridad enorme a tu hijo. El día de ayer en consulta me tocó una de las niñas donde los padres se separan y el papá pues se desaparece, entonces se desaparece y viene como muy de vez en cuando. Y en uno de los dibujos que hacíamos, que la niña hizo, va acompañado de un cuestionario y en una de las respuestas la niña expresaba que un poder mágico que ella le daría a su papá es que su papá fuera invisible. ¿Para qué quieres que tu papá sea invisible? Y la niña súper clarito lo dijo, me encantaría que mi papá fuera invisible para que me acompañara a todas partes, para que pudiera ver todas las cosas que no hago. Y en la realidad es que el papá presente, o sea, no es un papá presente. Ellos se separaron y completamente el papá se desapareció. Entonces, hay papás que no se dan cuenta, no nos damos cuenta. Y en la parte emocional, eso es un gran tema que yo sigo viendo en consulta. A los padres les cuesta mucho. No sé qué hacer cuando mi hijo llora. No sé qué hacer cuando mi hijo está enojado. No sé qué hacer con el miedo. O sea, me desespero y a veces hasta le suelto una nalgada. O sea, no sé qué hacer. Esto es la gestión emocional. Es el punto número 3. O sea, hablemos de emociones, demos permiso de llorar. Si tú no sabes qué hacer con el llanto, lo único que tienes que hacer es abrazar. No tienes que decir nada. Solito con el tiempo, cuando tu hijo esté calmado, de hecho los niños suelen decir qué es lo que necesitan y como adulto lo único que tenemos que hacer es contener y contener es abrazar o estar ahí. A lo mejor no sabes cómo abrazar, se vale y está bien, solamente estando ahí y en silencio, no necesitas hacer más. Ok, hay un libro que yo leí una parte donde decía que cuando mamá, la hija se sentía triste, mamá lo que hacía era meterse a la cocina y entonces mamá preparaba algo y se sentaban a comer juntas y eso a la niña le calmaba. Mamá no daba besos y abrazos, pero para ella se le quedó como oler la cocina, que su casa siempre olía a comida y era una manera que mamá le daba amor a su hija.
¿ok? Pero hablemos de emociones. O sea, de verdad, en consulta, mi manera de trabajar con los niños es enfocarnos en emociones, expresar, decir cómo me siento y en base a eso solucionamos situaciones, ¿ok? Punto número 4 de nuestro manual es el lenguaje social. El lenguaje social son estas palabras mágicas que me decía un tío: el por favor, el gracias, el con permiso, el perdón, el voy a pasar. Yo suelo decirle mucho a los niños de mi consulta: gracias, con permiso, voy a pasar, ayúdame por favor. Incluso cuando ellos me ayudan, eres muy amable, oye, eres muy bueno recogiendo libros, oye, eres muy buen ordenador. Me gusta reconocerle a los niños, ¿ok? Eso es por una parte. Y ellos cuando lo aprenden, me lo regresan. Y la verdad es bien bonito que me digan: Mónica, eres muy amable. Gracias por tener limpio este espacio. Mónica, te devuelvo tus juguetes. Gracias por prestármelos. Esto es el lenguaje social. Y esas son estas etiquetas que se tienen que hacer en la parte social, muy parecido como cuando de repente los papás me preguntan: Mónica, ¿qué hago si mi hijo cuando llega a un lugar no quiere saludar? No es necesario, otra vez como regla de cuidado del cuerpo, que tu hijo salude de mano, que le dé besos y abrazos a 50 personas que hay en una reunión, ¿no? Con que diga hola es suficiente. Ya me voy, adiós, bye. Eso es todo, ¿no? Y tiene 5 años. Conforme van creciendo los niños, van aprendiendo estas etiquetas sociales. Bueno, el lenguaje social es eso, las palabras mágicas que se tienen que decir. Y eso sí lo pueden trabajar en casa. De hecho, esto lo trabajamos en consulta como los valores. El valor de dar las gracias y otra vez lo que eso implica, el por favor, y esto incluye dentro de la amabilidad. Cuando los padres a consulta dicen: Mónica, ¿cómo lo podemos trabajar? Porque resulta que, por ejemplo, mi hija pues todo lo pide a gritos, de repente a veces es grosera, trata mal a su hermano. Bueno, una regla es: en esta casa vamos a ser amables, pero vamos a explicar qué es la amabilidad. Y la amabilidad lleva dentro este lenguaje social, el pedir por favor y gracias, pero de una manera amable. Y los niños lo van asimilando, pero nosotros los adultos, acuérdense que el punto número 1 era modelar. Entonces, y eso es algo que los padres, yo lo que he visto, y lo observo dentro de la consulta y lo observo mucho fuera de la consulta, en donde yo socializo, en los lugares públicos donde voy, que los adultos somos amables con los adultos. Llegamos a un lugar y decimos: buenas tardes, ¿no? Me ha tocado ir a los restaurantes, la mesa de al lado, provecho, ¿no? Pero revisa y mira para adentro en tu casa. ¿Cuántas veces cuando tú llegas a tu casa saludas a tu familia? Cuando están comiendo les dices provecho. O sea, ¿cuánta de la amabilidad que tú tienes afuera con tus vecinos la tienes adentro con tus hijos? Y yo lo que he visto es que los adultos no somos amables con nuestros hijos, no somos amables con la esposa, con el esposo. Gritamos adentro y descargamos a veces lo peor de nosotros dentro de nuestra familia, pero afuera aparentamos. Entonces, empieza otra vez, revisa cómo estamos socializando adentro, o sea, cómo nos estamos relacionando dentro para poder enseñar a nuestros hijos las habilidades y aprendan estas palabras mágicas, que la verdad no es tan complicado, nada más es una cuestión de hábitos y que esto sea no solamente decir por decirlo, sino que sea algo que se sienta en el corazón, o sea, esta gratitud, porque los niños de verdad que la aprenden. Cuando tú eres amable, porque conmigo han llegado niños a consulta, y eso es algo común que yo veo en consulta, que cuando llegan agresivos o agresivas, en este tono en el que yo les estoy hablando a los niños. A ellos no les levanto la voz, no les grito, no les pongo sobrenombres, no los critico, no me río de ellos. Al contrario, yo le digo: es que si tú me platicas y tú confías en mí, yo puedo ayudarte, pero necesito que por favor me ayudes diciéndome qué es lo que te pasa. Si necesitas que platiquemos en privado, pues papá, danos permiso, y si no, papá está invitado. Y los niños suelen platicar conmigo y suelen compartir mucho y suelen confiar en Mónica. Y los papás después les enseño a ellos otra vez esto de la activa escucha, de la gestión emocional, del poder, ya que escuché, pues ahora qué hago con lo que mi hijo me dijo. Pero con esta amabilidad los niños responden. Entonces cuando llegan, yo les decía, niños agresivos, a veces los papás me cuentan historias afuera y digo: no lo dudo, pero aquí la prueba es que cuando tú eres amable, el niño es amable. Habría que revisar qué está sucediendo afuera para que el niño sea agresivo. ¿De dónde lo está aprendiendo? ¿Qué está sucediendo también en casa? ¿Ok?
Punto 5 de nuestro manual de habilidades sociales es vamos a trabajar la empatía. Y la empatía es esto de me pongo en los zapatos del otro para poder entender cómo se siente y en base a eso también socializar, relacionarme, vincularme con los otros. Y lo pueden trabajar en casa de manera muy sencilla con una mascota o con una plantita, ¿ok? Con la plantita, de hecho, en el método Montessori, los niños, cada niño suele tener, en el niño de un ambiente, puede tener una plantita y las ponen dispersas durante todo el ambiente, durante todo el espacio, y cada niño es encargado de regar la planta. Hay plantas que son de sombra, se meten y se sacan, se riegan, se salen y se vuelven a meter, de repente les damos una podadita, o sea, es cuidar. Y sabemos, los niños aprenden, les enseñamos y los niños aprenden que es un ser vivo y que un ser vivo, en el caso de una planta, necesita sol, necesita agua, de repente fertilizante, necesita ciertos cuidados. Bueno, con las mascotas es lo mismo. De hecho, en consulta tengo niños, niñas que tienen mascotas de apoyo emocional. Ahorita hay una de las niñas que tiene un gatito. Es impresionante cómo lo lleva a consulta y lo lleva en una canasta y lo saca y lo mete y el gato lo acompaña a todas partes. Y yo en consulta les hago la carta donde es una mascota de apoyo y entonces los niños lo pueden llevar a diferentes lugares. Aquí tengo también a mi mascota. Y entonces esto de la empatía es poder imaginar cómo se siente el otro. De hecho, cuando tienen un perro, un gato, un pez, por ejemplo, yo siempre digo que tengan, ojalá los niños puedan tener un perro, un gato, porque abrazan y después vamos a platicar sobre los beneficios de tener una mascota, pero incluso una tortuga, pues quizá a lo mejor no se puede abrazar tanto como un perro, un pez quizá a lo mejor tampoco, pero sí se puede alimentar. Hay que cambiarle el agua, en el caso de la tortuga, pues a lo mejor la podemos sacar a pasear un ratito y después otra vez regresarla a la pecera. O sea, necesitan de cuidados. Y los niños son capaces de aprender a alimentar, de poder cuidar, de poder limpiar, cepillar el pelo del perro, del gato. Pueden, ¿ok? Y eso les ayuda mucho a empatía. Esa es por una parte. Y por la otra también es que, por ejemplo, ahorita que va a llegar San Valentín, en consulta yo suelo prepararles a los niños pequeños detalles. Por ejemplo, en los años pasados, incluyendo este año, siempre les regalo stickers en forma de corazón y les agrego un detallito. Por ejemplo, alguna vez les entregué borradores en forma de corazón. Este año les voy a regalar lápices a los niños y estos lápices van acompañados de stickers también que yo misma, el diseño que hay de mi logo, solamente lo adapto con corazones, por ejemplo aquí. Se los meto dentro de una bolsita y este año les voy a agregar panditas que también son de San Valentín. Simple, es un detallito nada más. Y es una manera de darles mi cariño a los niños en un día que hablamos de amor y de amistad, porque en consulta, cuando hablamos de la gestión emocional, ahí está el libro del monstruo de colores, que al final del libro ellos manejan la emoción, en el libro se maneja la emoción del amor, y es sentirme amado. ¿Por quién? Pues por mamá, por papá, por los amigos. ¿Cómo lo expresamos? Con besos y con abrazos. Mi manera de expresar con los niños, pues es dándote algo porque nace de mi corazón, porque quiero darte algo. Y eso es algo lindo para los niños. Con mis hijos, por ejemplo, en años pasados también solía hacerles algo similar para que se lo llevaran a la escuela, pero ahorita ya los dos están grandes y ya estos detalles como que ya no les entusiasma tanto. Entonces, con mi hijo ya es el segundo año que lo manejamos así. Él me pidió que él quería, en lugar de los panditas, a él le gustan las paletas de las manitas o los de corazón. Y entonces lo que él hace es abre la bolsa y va repartiendo los dulces. Ahora, una de las reglas que yo en casa puse fue, tú vas a llevar la bolsa, porque en la bolsa que él va a comprar tiene 40 paletas. Entonces, esas 40 paletas primero vas a repartir en tu grupo a todos los niños, ¿ok? Ya ahorita puedo decir que hay niños que mi hijo es más afín con ellos y que ellos yo sé que son los primeros que les va a dar dulces, y va a haber otros niños que a lo mejor no son tan afín, pero son tus compañeros de clase y vamos a trabajar el compartir. Entonces, como estamos hablando de la amistad y es tu compañero, le vas a dar una paleta, le van a sobrar 20 paletas. Esas 20 paletas puedes ir al otro grupo y repartirlas incluso a la chica de que nos ayuda a abrir la puerta, la chica que siempre me llama para decirme algo. O sea, tú repártelas a la maestra, a la muchacha que ayuda a limpiar los salones, etc. Mi hija me pidió también lo mismo. Ella quiere, creo que también panditas, y creo que esas son
22 piezas y ella va a hacer lo mismo, ella también las va a repartir. A eso me refiero. De hecho, hay un video, no recuerdo si se los puse aquí, pero es algo similar. Por ejemplo, una maestra al niño que le costaba mucho socializar, recuerdo que el objetivo del maestro era: saca un papelito dentro de la pecera y si sacas el papelito que es blanco, quiere decir que hoy no va a haber tarea. Pero puso al niño que tenía, que le costaba socializar, el más introvertido, el más tímido. Entonces el niño se levantó y tomó el papelito, pero resulta que el truco, porque la maestra, pues los niños no lo sabían, pero todos los papelitos eran blancos. Entonces cuando se veían todas las caras emocionadas y nerviosas de todos los niños, incluyendo el niño que estaba de pie, y cuando lo saca, pues estaba limpio, no había tarea. Bueno, todos se emocionaron, todos los niños se levantaron y fueron a aplaudir y bailar con el niño y entonces abrazarlo, como qué bueno que nos ayudaste a no hacer tarea. Estas pequeñas actividades también, otra vez de empatía, de imaginar, de sentir, de conectar con el otro, ayuda mucho al niño. Y de hecho la empatía los niños la van aprendiendo desde muy pequeños, pero ya de una manera mucho más consciente, digamos que a partir de los 5 o 6 años más o menos, dependiendo la madurez del niño. Pero es un punto que ustedes ya pueden trabajar en casa, ¿ok? Nuestro punto número 6 del manual es: fomenten el trabajo en equipo. Con el trabajo en equipo va incluido el que los niños aprenden a compartir, aprenden a liderear, y el que liderea hay otro que aprende a seguir instrucciones, porque el líder no es como el jefe y todos los demás, no, es alguien que lleva la batuta por el día de hoy y que aprende a trabajar en equipo. ¿Ok? Entonces es compartir, liderear, ayudar, que yo te decía no es lo mismo que cooperar, y aprender incluso a negociar. Y negociar es ganar, ganar de ambas partes. Entonces el trabajo en equipo, de hecho, tú también lo puedes empezar a trabajar en casa. Y aquí entramos otra vez a la dinámica que los adultos tenemos en casa. Yo sé que ahorita, pues, yo no voy aquí no vamos a entrar en dilema de géneros, pero lo ideal sería que quizá papá sale a proveer, ¿ok? Mamá se queda en casa, o a lo mejor también mamá sale a trabajar, pero bueno, cuando llegamos, ¿cómo nos repartimos el trabajo? O sea, ¿quién va a lavar los trastes de la cena o quién va a preparar la cena? ¿Quién va a preparar a los niños para ir a dormir mañana? O sea, ¿cómo nos repartimos? Y eso los niños lo aprenden. Entonces, cuando hay trabajo en equipo en la escuela, los niños no tienen pendiente en poder trabajar, en seguir indicaciones, en repartirse el trabajo. Entonces, en casa empiecen a hacerlo. Si sienten que en casa entre los adultos no se pueden poner de acuerdo, no significa que no haya un aprendizaje. Entonces, quien está al cuidado de los niños, dando la educación a los niños, lo que pueden hacer es que a lo mejor cuando yo estoy cocinando, lo incluyo. Si estoy lavando los platos, lo incluyo. Y eso es un trabajo en equipo. Incluso si tienes 2 niños, 3 niños, yo aquí les digo el niño que lava, el niño que enjuaga, o el niño que seca y otro el que guarda. Mi mamá pues ya cocinó. Y es un trabajo en equipo como tal. ¿Ok? Otro punto también, el número 7. Busca libros y películas que te hablen sobre el tema. Empiézalo a hacer desde que los niños están muy pequeños, aunque los niños no te entiendan de qué estás hablando. Cuando tú haces buenos hábitos, los niños lo van a aprender y lo van a llevar afuera. Entonces, ahorita que finalicemos, te voy a dar la recomendación de un libro bien bonito que traje a consulta, pero busca libros y películas donde se puedan apoyar. Me voy a dar a la tarea de que cuando terminemos ahorita te voy a hacer algunas recomendaciones de películas, algunos otros libros también que yo conozca para que puedas apoyarte. ¿Ok? El punto número 8 de nuestro manual de habilidades sociales es que des a tus hijos responsabilidades. Esto de las responsabilidades yo lo he platicado con ustedes en casi todos los lives que hemos hecho. Los niños tienen que estar ocupados en casa haciendo cosas que son de ellos, porque es saludable, tiene demasiados beneficios. En otro video lo vamos a detallar, lo vamos a platicar a profundidad, pero responsabilidades para los niños no son más que ellos se hagan cargo de las cosas que a ellos les corresponden. Por ejemplo, recoger sus zapatos, recoger su ropa sucia, ponerse su uniforme, meterse a bañar, sacar sus cuadernos para hacer la tarea, recoger el material que usaron para hacer la tarea, ordenar la mochila, ponerla en un lugar, recoger sus juguetes. No sé, a lo mejor si van a clases de algún instrumento, bueno, estar listos porque hoy es martes y hoy hay que ir a clases por la tarde, clases extras. Esas son las responsabilidades. Lo que sucede con las responsabilidades como parte de las habilidades sociales es que
En casa o donde se dan estas situaciones de responsabilidades, seguramente va a haber conflictos. O sea, imaginemos un niño que hace la tarea. A lo mejor va a ser tarea de matemáticas y a lo mejor matemáticas es algo que le cuesta y entonces como sabe que hoy hay tarea de matemáticas va a estar renuente a hacer la tarea de matemáticas y a lo mejor ya me estoy preparando yo como mamá de manera mental para sentirme frustrada porque vamos a sentarnos a hacer y el niño se siente igual y entonces es una situación. Estas situaciones que se dan, estos conflictos, tenemos que buscar maneras de cómo regularnos, lo que platicábamos aquí, cómo negociar, cómo buscar un momento para hacerlo desde mi calma y con esta empatía, imaginar cómo se siente para que el niño pueda sentarse. Y la verdad es que también es bien sencillo, pero los adultos necesitamos aprender a regularnos, a autorregularnos, para poder ayudar a que el niño se siente y que pueda lograr terminar su trabajo. Estos conflictos que se dan en casa son conflictos que seguramente se le van a presentar al niño afuera, pero si en casa lo trabajamos con gritos, él va a asociar, por ejemplo, matemáticas con gritos. Imagínate cómo va a trabajar matemáticas en la escuela. A lo mejor no, a lo mejor la maestra ya es bien paciente, bien divertida, pero acá mamá pierde el control cuando se trata de matemáticas. Entonces, lo que te quiero decir es que cuando tú das responsabilidades a tu hijo se van a dar conflictos, eso es seguro, porque a lo mejor no va a querer hacerlo, no le va a encantar, no quiere apagar la televisión, no se quiere meter a bañar. Entonces, cuando tu hijo otra vez tiene estos conflictos, aprende de situaciones y ese aprendizaje seguramente se va a dar con los niños y cuando lo aprende en casa a solucionar, él va a aprender a solucionar afuera sin ningún problema. ¿Ok? Además de que cuando resuelve situaciones dentro de los conflictos, también incluyen el cómo ayudamos a las otras personas cuando ayude afuera. Imagínate que a lo mejor en casa él recoge sus juguetes, porque en casa se le enseñó, porque tiene el hábito, lo ayudaste y lo hace sin decir nada, o sea, en automático y de manera muy amable. Pero resulta que a lo mejor va a la casa del vecino, a la casa de un primo, a que el primo le cuesta mucho trabajo. ¿Qué va a hacer tu hijo? Ay, primo, ahorita rápido, en 2 minutos lo recogemos. A ver, yo ya hice esto y ya quedó listo. Y me ha tocado en consulta que así es y lo aprendemos, o sea, así de manera bien sencilla. Esto son conflictos que se aprenden en casa y que los niños aprenden a manejarlo afuera. Y yo te decía, es de ayudar. Incluso es un ejemplo también de cómo los niños aprenden a escuchar, los niños aprenden a conversar, los niños aprenden a seguir indicaciones. Y esto es lo que, entre paréntesis, los padres le llaman la obediencia. Los niños no son obedientes, aprenden a seguir indicaciones, pero aprenden a seguirlas cuando yo como adulto soy amable y le doy indicaciones claras. Y con mi amabilidad y mi acompañamiento de cómo enseñarle a hacer las cosas, pues los niños las van a querer hacer. Y lo sé porque en consulta así es como lo trabajamos y los niños lo hacen. ¿Ok? Ya casi para terminar, este punto es un debate entre las familias. Yo siempre les digo a los papás, hagan citas, dejen a sus hijos ir a otras casas. Como dicen las mamás modernas, hagan dates, o sea, hagan citas con otras mamás para llevar a los niños al parque. Hagan citas para que vengan a mi casa ahora a jugar y luego a ver cuándo vamos a la tuya. Hagan citas para, yo te decía, en las tardes llevamos a los niños al parque, en la tarde pues nos juntamos, había una mamá hace mucho tiempo que yo me juntaba con ella porque las niñas, mi hija y la de ella son más o menos de la misma edad y recuerdo que hace tiempo íbamos a una escuelita de estimulación temprana hace muchos años cuando estaban nuestras hijas bebitas. Y ella es mucho de hacer manualidades y todo. Yo recuerdo que ella llegaba aquí a la casa y sacaba sus cosas de manualidades y nos podíamos hacer disfraces para nuestras niñas y nos daba ya la noche aquí y pues haciendo, esto me refiero. A veces esto que las mamás, a veces por medio de los niños las mamás nos hacemos amigas y esas son redes de apoyo que también en otro video platicaremos, pero a veces esas pequeñas reuniones hacen que los niños afiancen de manera más saludable lo que ya tienen. A veces cuando los niños, yo les decía que cuando están muy chiquitos, quizá de preescolar, no socializan, no hacen tanto par. Ya van empezando a trabajar la parte emocional, la empatía, el seguir indicaciones, el trabajo en equipo, compartir, etc. Pero cuando llegan más o menos alrededor de los 7 añitos, yo te decía, los niños suelen ser más selectivos y ahora sí tienen a su mejor amigo. Y en ese mejor amigo, los niños quieren estar con ellos. Cuando mi hija tenía como 7 u 8 años, yo recuerdo que una vez de una de sus amigas, ella dijo algo así como, mamá,
yo me quiero casar con mi amiga Laura, por ejemplo. Y yo recuerdo que la mamá de Laura pues estaba muy nerviosa porque ella pensaba, como pensamos los adultos, o sea, ¿cómo que tu hija quiere casarse con mi hija? O sea, ¿qué le pasa, no? Y yo le decía, no, lo que mi hija quiere decir es que se siente muy cómoda con tu hija, es su mejor amiga, la quiere mucho y quiere pasar mucho tiempo con ella. ¿Qué te parece si nos prestamos a las niñas? Yo puedo pasar un día en la semana, las traigo a la casa, que coman, a que hagan tarea, y en la tarde, si te es posible, pues tú me dices a qué hora vienes por ella y otro día tú te la llevas, si tú quieres. Mi objetivo era justamente que las niñas pudieran socializar y otra vez hacer estos vínculos saludables, porque a veces los niños solamente tienen esta convivencia solamente en la escuela y sí ayuda mucho a que se hagan estos vínculos fuertes fuera, por ejemplo en las piñatas, en estas citas de los niños también para que ellos puedan salir y enfrentarse a otras situaciones y a veces, por ejemplo en una piñata, en un cumpleaños, a lo mejor si se trata de mi hijo, la lista que mi hijo hace de su cumpleaños son sus invitados de él. Entonces él invita a los niños, en mi caso, por ejemplo, del taekwondo, mi hijo toca un instrumento en la tarde, pues de allá también, los niños de la escuela pasada, los niños de esta escuela, los primos, etcétera. Y entonces, pues para él, todos son conocidos. Aquí la situación es que los niños de afuera llega su mejor amigo, pues no conoce a los demás, pero después de un rato ya andan socializando todos. Y es bien bonito ver cómo, por ejemplo, en algún momento yo he invitado amigos míos y ellos llevan a sus hijos y de repente mi hijo es como, ¿y este quién es? Bueno, es el hijo de mi amigo, invítalo a jugar y al rato ya están todos revueltos y ahora ya son amigos. Y me ha pasado que ahora ya yo u otro amigo nos juntamos a veces en una casa o en la otra y los niños juegan porque se conocen. Y eso la verdad es bien bonito porque los niños otra vez aprenden a relacionarse, aprenden a adaptarse en situaciones como pueden ser positivas, como pueden ser negativas. Ahora, yo aquí lo de las pijamadas, la verdad es que yo lo dejo a tu criterio. Yo he tenido la fortuna de manejar las pijamadas con mis hijos y nos ha ido súper bien también con amigos, con amigas. Pero si no es la manera en la que tú quieres con tu hijo, es muy respetable. Pero a lo mejor, por ejemplo, la mamá del mejor amigo de mi hijo ahorita en la escuela donde está, yo una vez le dije a la mamá, oye, fíjate que José quiere invitar a tu hijo a la casa y yo de manera pues también le dije, oye, puedo pasar por él tal día y me lo llevo a la casa. O su papá trabaja en un lugar donde hay juegos mecánicos y todo, y le dije, pues los puedo llevar por la tarde, etcétera. Su mamá fue muy, muy breve y me dijo, mi hijo no va solo a ninguna parte, tú me dices y a lo mejor pues yo llego ahí. Y yo al principio pensé como, ok, pero después entendí ya cuando ella una vez nos invitó a su casa, ella dijo, oye, discúlpame, no quise ser como tan directa, pero pues nuestra regla en casa es mi hijo no va solo a ninguna parte. Yo te dije, te entiendo perfecto y no estoy molesta por eso. Y en vacaciones, de hecho en diciembre, mi hijo me dijo, mamá, extraño a mi amigo porque pues fueron 3 semanas y lo que hicimos es que la primera semana no se vieron, la siguiente semana su mamá nos invitó a su casa a comer y a pasar la tarde en su casa. Después yo los invité a la casa, vino papá, mamá y la abuelita a casa y convivimos otro rato acá. Trajeron también a su hermanita y la verdad es que es bien bonito porque otra vez, insisto, los niños conviven de una manera diferente, ¿ok? Ya para cerrar, les voy a platicar de este libro que les traje, que les voy a tomar fotito porque es un libro que la verdad está bien bonito. Se llama ¿Quieres ser mi amigo? La editorial es de Picarona. Ok, acá está la editorial Picarona. Y es un libro bien bonito. Hay otros libros, de hecho, con el mismo formato y la misma dinámica, pero este libro en particular sí te lo recomiendo que lo tengas en casa y te voy a platicar por qué. Es como te lo voy a platicar. Acá viene una pequeña introducción acerca de qué es un amigo como tal. Y en el índice vienen situaciones reales que les pasan a los niños. Y entonces, por ejemplo, índice, por ejemplo, dice, ¿qué es un amigo? ¿Quieres saber qué es un amigo? Ve a la página 6. ¿Cómo hacemos amigos? Ve a la página 8. Por ejemplo, por acá, ¿qué hacer? ¿Qué hace que no seas un buen amigo? Ve a la página 16. ¿Cómo ser un buen amigo? Ve a la página 14. Otra parte del índice, ¿cómo ayudar a un amigo disgustado? A la página 26. ¿Qué piensan tus amigos de ti? Ve a la página 20. ¿Cómo sería un amigo perfecto? Ve a la página 22. ¿Cómo pedir permiso a un amigo? En la página 28. ¿Ok? Y temas
Tal cual. Por ejemplo, vamos a ver esta de qué hacer cuando un amigo te decepciona. Todo esto es el apartado de ese tema. Entonces, aquí en la primera parte vienen situaciones posibles y en la parte siguiente vienen soluciones a esto. Entonces, primero te desglosa pues qué es decepcionar y cuáles podrían ser las situaciones, los escenarios, y te da opciones para resolver. Y de hecho, aquí los niños, por ejemplo, estas son como maneras de solucionar para los niños y que a veces los niños pueden aportar con otras ideas que a los niños se les ocurren, que son soluciones para ellos y que claro, ahora cuando suceda yo ya sé cómo manejarlo ahí en la escuela donde me sucede con mis amigos. Por ejemplo, este es el tema cosas agradables que le dirías a un amigo. ¿Okay? Entonces, como una guía bonita de situaciones, de escenarios y de soluciones para poder ser un buen amigo. ¿Ok? De hecho, aquí atrás te voy a leer, por ejemplo, lo que dice, ideal para iniciar charlas con tu hijo sobre cómo hacer amigos y mantener unas amistades sanas y felices. Hazte comprender en una amistad que una amistad no siempre fluye, por ejemplo, cuando a veces ya los amigos no quieren ser amigos, cuando cambian de escuela y ya no se pueden ver, también esto lo maneja. Ayuda a tu hijo a comprender qué ayuda y qué obstaculiza en una amistad. Incluye una guía para padres y cuidadores sobre cómo ayudar al niño si tiene problemas con sus amigos y es apto a partir de los 5 años, ¿ok? O sea, tienes que tener este libro definitivamente sí o sí. Así que es un tema que de verdad es importantísimo, indispensable, necesario. Si sientes que tu hijo se le complica ser amigos, si lo sientes que, otra vez, el problema no es que sea introvertido, el problema es que además de que es un tanto tímido, no sabe cómo solucionar. Tu hijo puede ser muy extrovertido y tampoco puede saber cómo socializar. Entonces, cuando hay problemas de socializar es porque le cuesta mantener amigos, le cuesta hacer amigos. Hay niñas que dicen, no, es que yo sí sé hacer amigos. Sí, mantenerlas es donde cuesta, porque quizá a lo mejor también hay comportamientos agresivos, de empujones. A veces yo te decía a estas niñas que lo veo más en las niñas que ellas quieren controlar la situación, que ellas deciden, que ellas reparten, tú no, tú sí. Yo lo veo más en estas niñas y esos son problemas también para socializar. Hoy nos enfocamos en soluciones, ¿ok? Así que dice Gustavo, tengo 4 hijos, pero uno solo se porta mal y no se le pega, solo se le reta, pero no cambia su actitud. ¿Ok? Híjole, Gustavo, aquí habría que revisar qué es lo que está sucediendo, no te puedo decir porque cuando, por ejemplo, les platico, cuando llegan a consulta conmigo por primera vez, es una entrevista de 3 horas aproximadamente con los papás o cuidadores del niño y durante estas 3 horas indagamos en a ver qué está pasando con el comportamiento del niño, los papás me platican tal cual, o sea, la dinámica con un poco más de detalle lo que hay en casa, o sea, incluso las edades de los papás, a qué se dedican, los tiempos, los hermanitos, qué es lo que hacen por la tarde, cómo distribuyen la rutina, la disciplina, o sea, muchas cosas y entonces podemos indagar particularmente en qué es lo que está sucediendo. ¿Ok? Habría que revisar, Gustavo, qué es lo que está pasando con tu hijo de manera muy particular. Rochi dice, buenas tardes, por favor, ¿me puede explicar qué son las habilidades sociales? Rochi, pues estuvimos platicando toda la hora completa sobre el tema. Habría que revisar el video de nuevo para que puedas pues enterarte de que estuvimos platicando. Linda Villanueva dice, ¿cómo puedo tratar cuando mi hijo de 5 años vamos al parque y los niños no quieren jugar con él? Mi hijo se siente mal porque no juegan con él o llora cuando alguien no quiere ser su amigo. Esa también es entra dentro de las habilidades sociales y es que mira, esto suele ser algo esperado para los hijos que son hijos únicos o a veces los hijos primeros. Para los niños que son el hermanito segundo y los que le siguen del tercero al cuarto, ellos no tienen conflicto muchas veces en la parte social porque desde que ellos nacieron, ellos siempre estuvo como el hermano y para ellos no les cuesta trabajo compartir porque ellos entienden que hay otro hermano. Incluso los hermanitos, me pasa con mi hijo el menor que vamos a un lugar y yo le compro algo para él y él siempre piensa en su hermana. Aunque yo no le lleve a la hermana, él siempre le lleva a la hermana. Pero la hermana que tiene 14, que fue hija única durante casi 6 años, ahora digamos que no siempre le lleva a su hermano.
Entonces, esa parte es también cuando van a socializar, les cuesta, porque en casa también debo decirles que a veces los hijos únicos aprenden a socializar con adultos porque conviven con adultos. Y en consulta me ha tocado niños que son amables, son niños, no quiero decir que son caballerosos, pero bueno, o sea, pero es que ellos conviven solamente con adultos y socializan muy bien con adultos. El problema es cuando se enfrentan a situaciones, por ejemplo, como el parque, donde los niños no saben qué hacer. Entonces, cuando los niños no quieren jugar con él, y ahí es donde las mamás entran en conflicto. Y la verdad es que en consulta, esta es una razón de consulta, vamos otra vez repetir. Pero esto es un conflicto más para el adulto y no para el niño. Y el niño, otra vez, los niños lo pueden manejar. La situación aquí sería que si el niño no quiere jugar, hay otros niños. Si en la resbaladilla ya no hay turno, bueno, vamos mientras a los columpios. Pero aquí es como darles opciones para que los niños lo puedan trabajar. De hecho, está bien decir, porque eso es algo que en consulta, digo, yo como mamá lo trabajo con mis hijos y en consulta, eso es algo que a los padres les conflictúa, el poder decir, el niño no quiere jugar contigo. O al niño no le gusta que le toque sus juguetes. O, no sé, a lo mejor ella viene hoy de mal humor, ¿ok? Y los papás lo escuchan como, ay, qué grosero, Mónica, a lo mejor eso es algo como muy grotesco. No, es algo real. Además, aquí el punto es tú como adulto cómo lo estás manejando y cómo lo estás diciendo, porque los niños lo ven, muchas cosas las ven de manera muy natural y no se les acaba el mundo para los niños, porque los niños acá arriba siempre tienen esta opción de resolver porque son exploradores naturales. Entonces, si un niño en el parque no quiere jugar con él, no quiere jugar con él, hay otros niños en la resbaladilla. Y de hecho hay niños que dicen, ¿cómo puedo jugar contigo? Una gran cantidad te va a contestar que sí. No saben ni a qué están jugando. Por ejemplo, había un video también que yo se lo subí aquí hace mucho tiempo de una niña que está como afuera de su casa y ve que pasa una con la bicicleta y dice, yo quiero que ella sea mi amiga. Y la ve pasar una vez y después pasa la niña de regreso y le dice, oye, ¿puedo jugar contigo? Y la niña en la bicicleta va como muy veloz y le dice, sí. Y la otra, adiós. Y va corriendo detrás de ella. Así tal cual. Pregúntale al niño que quiera ser tu amigo, pero tú como mamá no entres en caos, linda, porque yo lo que veo en consulta es que los papás son los que entran en conflicto y la verdad es que el niño llora porque las mamás nos sentimos preocupadas. Entonces está bien si él no quiere jugar y está bien si él no quiere jugar porque tal vez tu hijo en otro momento no quiera jugar con él y está bien. Entonces él no quiere jugar, dilo tal cual, pero ahí hay otros niños que tal vez sí quieran jugar, vamos a decirles. Incluso tú puedes acercarte y decirle, oye, mira, él es Luis y Luis quiere jugar con ustedes. ¿Puede jugar con ustedes? Así con esta amabilidad. Estoy segura que los niños te van a decir que sí. Y ya lo integras. Otra vez, esto es modelar. Después tu hijo va a decir, oh, ¿no quieres jugar? Ok, pues entonces voy a ir de aquel lado. Y la verdad es que los niños suelen decirlo así como, y no pasa nada. Pero es como nosotros les enseñamos otra vez a manejar las situaciones. Sandra dice aquí, buen día, me gustaría apoyo para que mi hija sea más segura en hablar, al pedir algo, al poder hablar sin pena, no le agrada y quiere que yo esté siempre haciéndolo. Este es un tema que vamos a hablar después porque es como darle la seguridad a los niños para que ellos puedan trabajar situaciones, pero esto también es parte de cómo nos damos a los demás. Revisa en casa cuando hablábamos, por ejemplo, de la escucha activa. Con la escucha activa es la atención que yo le pongo a mi hija, cómo la escucho, cómo yo hablo con ella, cómo valido lo que siente. Revisa si en casa no estamos como limitando mucho o estamos no permitiendo expresar también. Esto también muchas veces, Sandra, a veces también quizá a lo mejor un trasfondo, a veces es de sobreprotección. La sobreprotección es cuando yo como adulto hago mucho por mi hijo y no le permito que él pueda resolver, desde amarrarse las agujetas, encontrar un juguete, comer. En consulta hay niños de 5 años que todavía los papás les dan de comer en la boca, niños de 7 u 8 años que los papás todavía los visten o todavía les dan de comer en la boca. Entonces hay situaciones donde los niños ya pueden trabajar por sí solos. Entonces cuando tu hija no se atreve, quizá a lo mejor y dices, ella quiere que siempre esté yo haciéndolo, a lo mejor tú piensas, ella no puede y entonces tú lo haces y lo haces para ayudarla, pero la verdad es que no le ayudamos mucho. Yo te diría que empieces a trabajar responsabilidades en casa, ¿ok? ¿Qué más por aquí?
Dice Beatriz, dice, con niños, es difícil, nunca se sigue instrucciones ni rutinas. Sí, lo que pasa es que mi trabajo, Beatriz, yo no trabajo nada de TDAH, nada de autismo, yo no hago diagnósticos. Cuando hay una sospecha en consulta, yo los mando aquí en la ciudad de Tijuana con Azucena Delgado. Ella es neuropediatra, ella sí es experta en TDAH y en autismo, y con ella los mando para poder descartar algún diagnóstico. Cuando los niños llegan conmigo con un diagnóstico, al final del diagnóstico viene una hoja con recomendaciones. De hecho, en algún momento también me tocó trabajar con una niña que son niños hipersensibles, que ella, por ejemplo, hasta para bañarse también era la sensibilidad, y me tocó trabajar con los papás, trabajar con ellos, pues ahora sí que el duelo también, la aceptación también del diagnóstico, y que ellos pudieran incorporarse con empatía a ayudar a la niña en las necesidades. Entonces, sí, definitivamente todos los niños trabajan de manera diferente. Habría que revisar, yo te decía, la hoja del diagnóstico donde vienen las recomendaciones finales, y acercarte con un profesional, porque debe de trabajar las estrategias de acuerdo a las especificaciones de cada niño, porque los diagnósticos pues pareciera que es el mismo, pero la verdad es que la personalidad de la edad del niño y el contexto hacen una enorme diferencia. ¿Ok? Cecilia dice, qué difícil es que te obedezca. Mi hija tiene 5 años, le doy alguna indicación, por ejemplo, pónse las chanclas para bañar. Vamos a estar hablando más adelante acerca, de hecho, de la obediencia. También ya hemos platicado aquí. Yo te diría que hagan responsabilidades, porque pues quizá a lo mejor también no hemos sido constantes. A veces le damos la indicación de que recoja los zapatos, a veces los recoge, otras veces en lugar de que los recoja yo lo hago porque pues quiero que esté más rápido, o porque ella es muy lenta, o porque se lo dije una vez y no me hizo caso y termino yo haciéndolo. Entonces a veces pedimos, Cecilia, las cosas, pero no somos muy constantes. Y en esa no constancia los niños pues aprenden que pues a veces las recojo yo y a veces tú. Entonces yo te diría que en casa le pongas responsabilidades y que la estemos acompañando a que se cumplan, pero son responsabilidades que tienen que hacerse de manera constante, o sea, hacer como hábitos. Beatriz Rodríguez dice, ¿dónde tiene sus servicios? Estoy aquí en la ciudad de Tijuana, estoy dentro de la Plaza Patria, y puedes mandarme un mensaje. De hecho, el teléfono está aquí público para que ustedes me puedan mandar un mensaje por WhatsApp o un mensaje en la página. Yo trato de responderles a la brevedad, y ahí les doy detalle y agenda. Y pues yo te decía, la primera vez es una entrevista solamente con los adultos cuidadores de los niños no van, y ese día me das detalle de tu razón de consulta y ya te llevas material para trabajar en casa, y agendamos ya la sesión del niño, donde los niños ya vienen acompañados de su papá o de su mamá, del cuidador. ¿Ok? Cecilia Bustos dice, respecto a dejarla en casa, ay, se me fue aquí, con una amiguita o así, me da miedo de que algo le pase. Adelante, Cecilia. Mira, aquí la otra sería, yo lo que hago, por ejemplo, con mis hijos para conocer también a las mamás, es que a veces les digo, por ejemplo, y eso lo hemos hecho, no me dejarán mentir, muchas de las mamás tenemos grupos de WhatsApp por todas las escuelas, y aquí en la ciudad de Tijuana lo que hemos hecho es que, por ejemplo, ahorita vi que hay una promoción en Flyers, que es donde van a brincar. No estoy segura si es Flyers, pero estos lugares donde los niños van a brincar, o Epic, no recuerdo cómo se llama el nombre, pero hay uno que tiene la publicidad, y pusieron creo que 89 pesos 3 horas todo el mes de febrero. Entonces, a veces me pongo de acuerdo con las mamás del grupo de mi hijo y no coincidimos pues las 20, pero de repente a veces sí nos hemos juntado unas 6, y es mi manera de conocer a las mamás. Y entonces los niños se juntan en esto donde yo te decía, y salen fuera de la escuela, se dan otras situaciones, y a veces los niños allá se encuentran a otros amigos también, o hacen amigos también afuera. Entonces no necesitas dejarla ir, yo entiendo. Lo que puedes hacer a lo mejor es invita a la mamá y a la niña a lo mejor a comer a un parque. A lo mejor también lo que yo hacía era que los invitábamos al Carl Jr. o al McDonald's, y ahí jugaban, y pues yo platicaba con la mamá un ratito. Entonces tú vas conociendo a la mamá. A veces yo también lo que hago es, o les invito también a la casa. De hecho, el fin de semana que fue puente para nosotros aquí en México, a mi hija le tocó hacer una maqueta con su mejor amiga en la escuela, y mi hija le dijo a la niña, oye, puedes venir a mi casa y con gusto la hacemos en mi casa. Entonces los papás nos estuvimos comunicando, yo me comuniqué con su papá, y su papá pues amablemente la vino a dejar a la casa, y el señor pues con mucha confianza me la dejó, y pues claro, yo aquí cuidando a su hija, y ya se fue la niña. Yo le dije, oye, otro día que tú quieras regresar eres bienvenida, y le dije también al señor otro día que si me da la oportunidad puedo recogerla saliendo de la escuela, vengan a comer y
y si usted quiere más tarde se la puede llevar. Y me dijo, sí, me queda perfecto, ¿ok? Por aquí otra vez podemos, no necesariamente que se presten a los niños, pero sí podemos hacer estas citas, yo te decía, en lugares públicos, en algún centro comercial, a lo mejor sin gastar mucho hacemos juegos en el parque saliendo de la escuela, estas promociones que te decía de 89 pesos por brincar 3 horas son muy buenas también, ¿ok? Andrés dice, me conecté tarde, las recomendaciones de los libros en el chat o por algún otro medio. Sí, Andrés, ahorita te voy a tomar fotito y te lo voy a dejar acá en un post aparte y me voy a dar a la tarea de buscar películas que les puedan funcionar también de apoyo para que puedan trabajar con los niños y que los niños como puedan entenderlo, ¿ok? Mónica dice, mi hijo tiene una discapacidad intelectual muy ligera, con el maestro de educación física es muy tímido al hacer los ejercicios, pero al socializar es muy abierto. ¿Cómo hago para que logre no intimidarse con el maestro? Híjole, mira, es que aquí son dos partes. Otra vez, es bien importante que como adultos, como cuidadores de nuestros niños, respetemos y escuchemos a nuestros niños, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Si hay un niño que no se siente cómodo con un adulto, pues hay que indagar otro poquito más. Yo te diría, saca plastilina, siéntate a jugar con tu hijo, platica, métete a su mundo y por medio del juego platica con él. ¿Qué es lo que pasa con el maestro de educación física? Yo siempre suelo decirle a los niños y enfrente a los padres, ¿cómo te ha ido en la semana? Por ejemplo, cuando yo veo a un niño en consulta, le pregunto, hola, ¿cómo has estado? Platícame, ¿qué tal tu semana? Bien. ¿Y qué tal la escuela? Bien. ¿Y en la casa? A veces los niños me dan detalles, ¿no? Otras veces va todo bien. Y a veces es, ok, ¿y cómo se porta tu maestra? Y entonces ya de repente se detiene, pues más o menos, a veces deja mucha tarea y a veces es un poco gritona. Ah, a ver, platícame, o sea, ¿cómo gritona? ¿Qué te refieres? Porque yo me hago como la que no entiendo. Y entonces ya los niños me dan detalles. Otras veces también de manera juguetona les susurro a los niños, ¿y tus papás cómo se portan? Enfrente del papá y los papás como que les da risa. Y entonces los niños, no, a veces bien. O no, mi mamá estuvo muy gritona. ¿Ok? Los niños al principio les cuesta trabajo porque nosotros hemos señalado mucho a los niños que son ellos los que no se portan bien. Y a mí me gusta mucho también decir cómo los papás se portan o los maestros se portan, los adultos cómo se portan. Y entonces los niños pues se dan cuenta que pues todas las personas podemos hacer y decir cosas, que está bien poder decir cómo me siento ante el comportamiento de esa persona. Entonces vamos haciendo de manera mucho más común hablar del comportamiento de los adultos porque te vas a sorprender de lo que los niños te pueden decir. Entonces yo te diría, Mónica, que con tu hijo de 8 años preguntes, o sea, tu hijo, o sea, ¿qué pasa con el maestro de educación física? ¿Cómo se porta? ¿Ok? Me refiero a que puede ser amable, puede gritar, puede ayudarte o a lo mejor te empuja o qué hace, qué pasa, ¿ok? Indagas un poquito, pero con toda esta paciencia, con toda esta escucha, con toda esta calma, la verdad es la manera en la que yo conecto con los niños y los niños, me dan mucho detalle, ¿ok? Clau dice, ¿cómo trabajar de que ya se terminaron las 2-3 horas de juego en la plaza y debemos regresar a casa? Lo traigo llorando y grita, es hijo único. Ok, esto es de anticipar, Clau. Anticipar significa, por ejemplo, pues estos son también a veces habilidades sociales. Si tú, por ejemplo, lo vas a llevar a una plaza, ¿no? Tú le anticipas, no sé, imagínate que saliendo de la escuela, saliendo de casa, vamos a ir a jugar un ratito al Carl Jr., por ejemplo, al McDonald's o a donde van a brincar, ¿no? Es un ratito, vamos a comer, te voy a dar un ratito para que juegues y yo te voy a avisar a qué hora ya se va a terminar el tiempo. No, es que yo no me quiero ir. Y a mí me encantaría que te quedaras más tarde, pero vamos a regresar a casa, hay que prepararnos para mañana a la escuela, o en la tarde pues nos va a ir a visitar tal persona. O sea, hay algo en la tarde que hacer, hay que regresar, descansar, bañarnos, o sea, hay algo. Por eso es que el tiempo del juego se termina, porque hay cosas que debemos de continuar. Pero otro día podemos regresar, pero todo eso se lo tienes que decir de manera anticipada, antes de que lo vayas a llevar. Entonces, cuando llega, porque así es como también yo lo trabajo con mis niños, vamos, por ejemplo, mi hijo tiene 8 años y a él todavía le gusta ir a jugar, pues al Carl Jr., a treparse y todo, ¿no? Entonces, a veces me dice, oye, por ejemplo, a veces pedimos hamburguesas para llevar y a veces me dice, oye, podemos pedirlas, pero dentro del restaurante y yo puedo ir a jugar. Yo le digo, pero no nos vamos a quedar. Está bien, mamá, solamente en lo que tú ordenas, en lo que te las dan, yo voy a jugar 5 minutitos y regreso. Confío en ti. Y se va.
y regresa, ¿ok? La otra es que cuando nos quedamos ahí, pues él come, se va a jugar. A veces yo me quedo también ahí tiempo, otras veces no traigo tiempo, pero todo esto se lo anticipo. De tal manera que le digo, ya es tiempo de irnos, tienes 10 minutos más. Y se va a los 10 minutos. Ahora sí que los 10 minutos dependen de ti, porque pueden ser 10 minutos de mamá, pueden ser 10 minutos de niño, y esos 10 minutos de niño a veces se convierten en media hora. Eso depende de ti. Entonces, primera llamada, nos vamos en 10 minutos. Segunda llamada, te quedan 5. Tercera llamada, es tiempo de ir. Y ahora sí vas por él, le pones los zapatos. Probablemente las primeras veces Clau va a salir llorando, pero cuando tú lo haces de manera muy constante, va a haber un momento donde tu hijo va a decir, ok, es tiempo de irnos. Y entonces él mismo va a salir, se va a despedir de los niños, se va a poner sus zapatos y nos vamos. Y como él ya entró en este hábito y tú lo sigues haciendo, eso le da seguridad al niño. La próxima vez que regresen al mismo lugar, tú repites el mismo hábito y entonces no tiene por qué haber conflictos. ¿Ok? Dice aquí Angie, Cecilia, perdón, dice, gracias, muy buenos por tus consejos y recomendaciones, bienvenida Ceci, gracias a ti. Dice Angie, dice, mi hijo es un niño que habla muy poco cuando le pregunto acerca de la escuela. Intento sacar la información, pero a veces como que se nota desinteresado al hablar, como siempre lo he mandado a hacer algo, es un no, solo quiere jugar. Lo que pasa es que los niños, Angie, cuando están, los niños trabajan mucho el tiempo presente, y el tiempo presente es lo que está sucediendo ahora. Entonces, cuando el niño sale de la escuela por ahí de la 1 a 2 de la tarde, cuando tú le preguntas qué hiciste, él está enfocado en lo que está en el tiempo presente. Entonces, el cerebro lo que entiende es qué estás haciendo en la escuela ahora, por eso te responde nada. Más bien aquí está en el carro o van de camino a casa, él está enfocado en ese momento. Entonces, el recuerdo de hace rato no me viene. Es muy probable que le venga al final del día. Por eso también antes de irse a dormir sería importante que ustedes buscaran un momento para como leer un cuento, por ejemplo, en la noche antes de ir a dormir, y son momentos donde a lo mejor podemos vincularnos, escucharnos, el niño te va a platicar las cosas que sucedieron en el día. Ok, pero hay que buscar momentos. Probablemente tu hijo no es de ese momento para poder hablar, pero a lo mejor en el transcurso de la tarde, a lo mejor antes de ir a dormir o cuando están comiendo sin televisión, podemos conectarnos otra vez y ahí sí platicamos de lo que sucedió en la semana o en la semana, en el día de clases. Clau dice, gracias por tus consejos. Gracias a ti, Clau, bienvenida. Y Duca dice, mi niña de 13 años está muy desinteresada en la escuela con sus estudios, tareas en casa, su responsabilidad. Con su cuyo, en su higiene en persona, le da mucha importancia a sus amigas y a su novia porque le gustan las niñas. Ok. Híjole, Ducat, mira, pues tu hija ya es una adolescente, yo te diría que te dieras una vuelta porque por ejemplo, dices que le gustan las niñas y también los niños. Aquí hay una confusión acerca de su identidad. Esto también es una razón de consulta también que es importante trabajarlo. De hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de la sexualidad, no es hablarlo como los adultos lo entendemos. Es hablarlo a la edad que tiene el niño para que tú puedas acompañar y que eviten estas confusiones justamente a esta edad. Entonces, Ducat, sí, yo te recomendaría que te acercaras con un profesional para que pudieran trabajar el desinterés de la escuela, porque creo que está más enfocada en la parte social, donde dices que ella prefiere a las amigas, y la verdad es que en la adolescencia sí es así, es enfocarse en las amigas, eso es como lo más importante, pero si hablamos de hábitos, no debería de dejar su escuela, la limpieza en su cuarto, incluso en su propia persona. Sí te recomiendo que te acerques a un profesional para que se pueda trabajar de manera particular y ver de dónde viene el desinterés. ¿Ok? Y Lluvia Gutiérrez dice, mi hijo se siente mucho cuando es rechazado por sus amiguitas, tiene 3 años, ¿cómo lo puedo manejar? Intento decirle que juegue con más amiguitos, pero le cuesta mucho. Yo te decía, Lluvia, hace ratito ya no alcanzaste a llegar, pero a otra mamá me preguntaba lo mismo del parque, que cuando los niños van al parque y no quieren jugar con ella, llora. Y a veces también esto, el trasfondo, a veces puede suceder, porque aquí pues no estoy haciendo diagnóstico, solamente estoy respondiendo a las preguntas que se dan y especulando porque pues no conozco el contexto del niño. Y es que a veces hay una sobreprotección por parte de nosotros, que nosotros nos sentimos tristes, nos vemos reflejados en el niño y a nosotros nos produce ansiedad a los adultos. Y como a nosotros los adultos nos apachurra
pensamos que es lo mismo que sienten los niños y es como los niños se comportan. Acuérdate otra vez que modelamos. De hecho, el punto número 1 del manual del día de hoy era justamente que nosotros como adultos modelamos y los niños aprenden de la parte social en casa. Entonces, aquí de manera tal cual y de manera muy natural, con mucha calma, es pues él no quiere jugar y está bien, y te acompaño. Hay otros niños que tal vez sí quieran jugar, ¿ok? Pero hay que acompañarlos con tanta naturaleza, porque también aquí si tú te quedas con este nerviosismo de que no quieren jugar, porque la verdad es que si él no quiere jugar, si el niño no quiere jugar, está perfecto si no quiere jugar, ¿ok? Vamos y buscamos otra opción, porque va a haber un momento donde tu hijo sea el que no quiera jugar con el niño y está bien también. Aquí el punto es buscar opciones más que quedarnos como a llorar. Y yo te decía acá de la mamá que preguntaba que pasa la misma situación con el parque, es que a veces los sobreprotegemos y hacemos muchas cosas por ellos, que cuando los niños necesitan hacer ellos solos estas situaciones, manejarlas, no saben qué hacer porque están acostumbrados a que los papás siempre les resuelven. Entonces, más bien ayúdale a solucionar, y una solución es, si él no quiere jugar, está bien, vamos a ver de aquellos niños que sí quieran jugar. Y tú les puedes decir, oye, ella es Laura y Laura quiere jugar con ustedes, ¿puede jugar con ustedes? Y muchas niñas te van a decir que sí, tal vez otras niñas te digan que no, pero esto es seguirlo intentando. De este lado dice Lisette de los Santos, dice, hola Lick, mi hija tiene 6 años, es hija única, está en una etapa de querer hacer chistes o que sus respuestas sean siempre graciosas, incluso sarcásticas, lo entiendo como parte de llamar la atención, lo hace con otros niños, pero también con adultos, ¿cómo puedo manejarlo? A mí me parece incluso incómodo, su tono de voz es alto, incluso eufórica. Lisette, dijiste algo bien importante. Fíjate que esto también en consulta suele ser una situación a trabajar, el que a veces los niños con esta parte de que ellos quieren socializar, pero a veces no saben cómo hacerlo. Otra vez, en casa no se da a veces el ambiente, pero cuando los niños ven afuera, en la parte social, o sea, ven y observan a los maestros o ven el comportamiento de los otros niños, los niños aprenden cosas. Por ejemplo, hablemos de una mala palabra. Se la escucharon allá afuera, se les hizo divertida y la traen a casa y lo manejamos. O sea, no es como el fin del mundo. Esto que dices de las bromas, a veces los niños lo notan, o sea, ven que alguien dijo algo chistoso, o en los videos. Ahorita hay muchos videos en TikTok, los videos cortos en YouTube, que son videos cortos y que muchos de los creadores se dedican a eso, a hacer chistosadas y a hacerse sentir el gracioso. Y los niños lo ven, que si yo digo un chiste, pues los demás se ríen, y eso es bueno porque me voltean a mirar y porque ahora resulta que tengo amigos. Entonces, esto es algo que los niños tratan de hacer bromas, pero si en casa no manejamos el sentido del humor, pues los niños no van a saber cómo manejarlo. Entonces, aquí yo les digo a los papás, busquen momentos en casa para hacer bromas. O sea, el sentido del humor está comprobado científicamente que es saludable para el ser humano. El sentido del humor, saludable por supuesto. O sea, las bromas graciosas, porque hay bromas que pueden convertirse en bullying y no estoy hablando de eso. Estoy hablando de las bromas que son como los chistes chistosos, ¿no? Bueno, tal cual, ¿no? Algo que nos hace sentir graciosos. Pero hay momentos, o sea, hay momentos para reírnos, para hacer estas bromas, pero hay otros momentos donde se necesita la seriedad. De hecho, en consulta hay uno de los niños que él quiere socializar justamente haciendo bromas, pero desafortunadamente todo le sale mal, y es que en casa hay demasiada estructura y los chistes y las bromas o el sentido del humor está fuera. Eso es algo que los papás están trabajando y la verdad es que han avanzado muchísimo. Y ahora lo que están trabajando con el niño es que hay momentos para hacer esta gracia y hay otros momentos donde se necesita seriedad, o sea, donde no es apropiado decirlo. Entonces ya hay momentos y se los explicas, y la verdad es que los niños lo pueden trabajar, pero nosotros necesitamos que los niños lo puedan aprender, comprender, y necesitamos modelarlo. Entonces a veces nos cuesta trabajo porque los papás a nosotros en nuestra casa no se aprendieron las bromas, no se dijeron los chistes o no hubo esta parte graciosa, y tenemos que aprenderlo. O sea, el sentido del humor es muy saludable.
¿ok? Lice, dices la primera vez que te veo, me encantó esta guía que nos das con los niños. Gracias, Lice, bienvenida. ¿Ok? Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me puedan acompañar. Aquí Mónica dice, mi hijo de 10 años aún no puede dormir en su cama por miedo. ¿Ok? Eso lo vamos a aplicar en otro video, Mónica. De hecho, yo les decía que pueden ir al apartado acá arriba de eventos. En eventos viene todo lo que vamos a estar viendo en febrero. En febrero nos vamos a enfocar mucho en la parte social. Otras estrategias que nos pueden servir para mejorar las habilidades sociales de nuestros niños. Nosotros también que podamos ser mejores también. A veces nos pasa que también a veces yo, Mónica, considero que la verdad es que yo soy cero extrovertida, yo soy muy tímida, me cuestan muchas cosas, yo no soy muy sociable, pero procuro, porque pues aquí en casa quiero que mis hijos aprendan estas cosas que para mí pueden ser limitaciones, quiero que ellos las aprendan porque son para ellos, ¿no? Entonces a veces el enseñarle a ellos hace que yo misma me quite mis propios límites y creo que esa es una parte muy importante que también podemos trabajar. Entonces en febrero está todo el apartado de lo que vamos a estar viendo en febrero. Viene también creo que marzo y no estoy segura también si ya está acomodado abril también. Marzo y abril. De todas maneras yo ya tengo anotado lo que es junio, julio y me han estado dando ideas. De hecho creo que el mes de julio ya se llenó por ideas que ustedes me dieron muy buenas. Para que me vayan anotando aquí algunos temas que ustedes consideran que son importantes abordar. Yo voy tomando nota y los voy agregando para platicarlos en los lives más adelante. Duca dice muchas gracias y de hecho comenzó a ir a la psicóloga, pero ella me mencionó que estaba bien y que ya que era una sola confusión. Híjole, es que cuando hablamos de confusión son situaciones que se tienen que atender, porque si no se atiende esta confusión va a seguir o sea, la adolescencia tiene 3 etapas y ahorita más bien es como que esa transición entre la pubertad y la adolescencia, pero ya estamos hablando ya no solo de que le gusten las niñas, sino de poder hacer cosas que ustedes se imaginarán con esta confusión si no se aclara. Entonces, esas confusiones se arreglan en consulta. De hecho, yo a los niños de mi consulta les doy a los papás recomendaciones de libros para que ellos puedan leer y que los papás platicarlo con los niños justamente para aclarar esas situaciones, pero pues aquí depende mucho del contexto del niño. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Por favor, compartan. Estos videos se van a quedar en la plataforma aquí en Facebook durante 30 días. Después de 30 días, Facebook los quita, pero yo ahorita que termine me voy a dar a la tarea de llevármelo para YouTube. Allá están guardados todos los videos, allá se quedan guardados para que puedan revisarlos y puedan ver los que hemos visto en otras semanas. Y pues nada, yo les agradezco mucho que puedan hacer posible que esta página crezca, porque cada vez que ustedes le dan like, que comparten, que comentan, pues Facebook entiende que esto es algo de su interés y entonces sigue pues ofreciéndolo a diferentes personas. Y la verdad es que el que ustedes se conecten, la verdad es que yo esto lo hago con mucho cariño. Mi intención es que podamos hacer una comunidad saludable donde muchos papás, mamás estemos como en la misma onda. Aquí Angie dice gracias a ti, Angie, por estar aquí. Y que pasen estos videos a la abuelita, a la tía, al papá que nos ayuda a cuidar al niño, porque a veces a nosotras no nos escuchan, pero cuando ya nos escucha, ya nos lo dice el psicólogo o el maestro de la escuela y entonces como que ya los papás frenan y entonces como que ya van agarrando la onda. Y también los invito a que me sigan allá por Instagram, también allá les comento algo parecido, pero pues saben que ahí el contenido es un poco más breve para que vayan y se den una vuelta. Así que nada, ahora sí me despido de ustedes y nos vemos la siguiente semana. Bye.